Miles y miles de aviones despegan todos los días en todo el planeta Tierra. Literalmente, el cielo nunca está vacío ni por un segundo. Pero hay algo que llama muchísimo la atención cuando observas las rutas aéreas globales. Muy pocos de esos vuelos cruzan directamente el Océano Pacífico. Y aquí es donde la pregunta aparece sola e inevitable. ¿Por qué pasa esto exactamente? ¿Es simple casualidad? ¿Es un tema puramente técnico? ¿O hay algo más profundo detrás de esta decisión? Pero antes de revelarte las razones fascinantes por las que los aviones evitan cruzar el Pacífico, si te interesa el mundo de la aviación y quieres descubrir más secretos como este, suscríbete al canal ahora y dale like a este video. Porque vamos a explicarte algo que cambiará completamente cómo ves los vuelos internacionales. Ahora sí, empecemos. Cuando viajamos en avión hay un pequeño ritual que casi todos hacemos sin excepción. Mirar por la ventana hacia las nubes y luego mirar la pantalla del asiento frente a nosotros. Ahí seguimos el vuelo en tiempo real con ese mapa interactivo. Vemos si ya cruzamos una frontera aérea internacional, si estamos volando sobre el mar o sobre tierra, y cuánto tiempo falta exactamente para llegar a nuestro destino. Y en vuelos largos intercontinentales, ese mapa se vuelve casi hipnótico e imposible de ignorar. Pero si observamos con atención real, aparece un patrón extremadamente curioso. La enorme mayoría de los vuelos comerciales que despegan cada día no cruzan el Océano Pacífico directamente. Sí hay excepciones notables, claro que las hay, pero son muchas menos de lo que uno imaginaría viendo simplemente un mapa mundial. Tomemos un ejemplo clásico y fácil de entender. Hay muchos vuelos diarios que conectan la costa oeste de Estados Unidos con Asia Oriental. Por ejemplo, la ruta entre Los Ángeles y Tokio que vuela constantemente. Uno pensaría lógicamente que el avión cruza el Pacífico en línea recta directa, pero no lo hace en absoluto. La ruta real se curva dramáticamente hacia el norte y pasa cerca de Alaska e incluso sobre territorio ruso a veces. Y aquí surge la pregunta completamente lógica. Si las aerolíneas buscan constantemente ahorrar tiempo de vuelo y combustible costoso, ¿por qué no volar derecho por el océano como sugiere el mapa? La respuesta comienza con algo que todos creemos entender perfectamente, pero que engaña mucho. Los mapas planos tradicionales. Lo que parece una línea recta en un mapa mundial plano, en realidad no es la ruta más corta posible. La Tierra no es plana como los mapas sugieren, es un objeto tridimensional casi esférico. Y cuando volamos, no debemos pensar en 2 dimensiones como en un papel, sino en 3 dimensiones reales. Imaginemos un experimento muy simple pero extremadamente revelador. Supongamos que atamos una cuerda física en Los Ángeles y la llevamos hasta Japón, siguiendo el ecuador terrestre, como lo sugiere un mapa plano tradicional de Mercator que todos conocemos. La cuerda llega justo casi sin sobrar ni 1 centímetro de longitud. Ahora tensamos la cuerda fuertemente tirando de ambos extremos. De repente la ruta se curva notablemente hacia el norte, acercándose dramáticamente al polo norte geográfico. El resultado sorprendente, sobra cuerda significativa. Eso significa que esa es la ruta más corta entre ambos puntos en la realidad tridimensional de nuestro planeta. A esto se le llama técnicamente la ruta de gran círculo o Great Circle Route en aviación. Y por si fuera poco, la Tierra ni siquiera es una esfera perfecta matemáticamente. Está ligeramente achatada en los polos norte y sur debido a la rotación del planeta, formando lo que se llama un esferoide oblato. Lo que hace que estas diferencias de distancia sean todavía mayores de lo que pensamos inicialmente. Para entenderlo mejor, pensemos en números concretos reales. La distancia en línea recta en un mapa plano entre Los Ángeles y Tokio parece ser de aproximadamente 11.000 kilómetros. Pero siguiendo la ruta de gran círculo real, la distancia se reduce a solo 8.800 kilómetros. Son más de 2.200 kilómetros de diferencia. Eso equivale a casi 3 horas de vuelo ahorradas y miles de litros de combustible que no se consumen. Para una aerolínea que opera este vuelo diariamente, el ahorro anual es astronómico. Este efecto se vuelve aún más evidente y dramático si partimos desde una ciudad más al norte, como Toronto en Canadá, o Seúl,
en Corea del Sur. En ese caso, la ruta óptima se acerca muchísimo más al Ártico, cruza Alaska continental directamente y luego desciende hacia Japón. Por eso, muchas rutas transpacíficas parecen tan extrañas y contraintuitivas cuando las vemos representadas en un mapa plano tradicional. A esto se le llama la proyección de ruta de gran círculo, que es la distancia más corta entre dos puntos en una esfera. Dato curioso número 1. Un piloto experimentado de rutas transpacíficas puede ahorrar hasta 15.000 litros de combustible en un solo vuelo de largo alcance simplemente siguiendo la ruta de gran círculo en lugar de una línea recta en el mapa. Eso representa aproximadamente $25.000 de ahorro por vuelo. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque la forma geométrica del planeta no lo explica absolutamente todo. En la práctica real, los aviones no siempre siguen la ruta más corta posible, y esto ocurre tanto en la ida como en el regreso del mismo vuelo. Sigamos con el ejemplo concreto de Tokio a Los Ángeles. En teoría matemática pura, la ruta más corta es exactamente la misma en ambos sentidos del viaje, pero en la realidad operativa no sucede así en absoluto. Cuando los aviones vuelan hacia Japón desde California, suelen ir más al norte, cerca de las Aleutianas. Cuando regresan a Estados Unidos, vuelan muchísimo más al sur, a veces pasando cerca de Hawái. Y entre ambas trayectorias puede haber literalmente cientos de kilómetros de diferencia horizontal. La razón fundamental está en algo invisible pero extremadamente poderoso que afecta absolutamente todos los vuelos de largo alcance: las corrientes en chorro o jet streams en inglés técnico. Estos son vientos de gran altitud que soplan con enorme fuerza constante, generalmente de oeste a este siguiendo la rotación terrestre del planeta. En algunos casos excepcionales pueden alcanzar velocidades absolutamente impresionantes de hasta 320 km por hora o incluso más durante el invierno. Son como ríos gigantescos de aire que fluyen a 10.000 metros de altura sobre nuestras cabezas. Estos vientos se forman debido a la diferencia de temperatura entre el aire polar frío y el aire tropical cálido. Cuando estas masas de aire chocan, se genera un gradiente de presión que crea estos vientos de alta velocidad en la troposfera superior. Las corrientes en chorro no están siempre en el mismo lugar fijo del planeta. Cambian constantemente de latitud y altitud según la estación del año y las condiciones atmosféricas globales. Durante el invierno del hemisferio norte se mueven más al sur y se vuelven más intensas. En verano se desplazan hacia el norte y pierden fuerza. Por eso los vuelos que van desde Japón hacia América del Norte suelen aprovechar estratégicamente estos vientos siguiendo una ruta más al sur durante el invierno. El viento los empuja desde atrás con fuerza, el avión avanza significativamente más rápido que su velocidad normal y el tiempo total de vuelo se reduce dramáticamente. Un piloto experimentado puede ganar hasta 1 hora completa de tiempo aprovechando correctamente las corrientes. En cambio, cuando el avión vuela en sentido contrario de este a oeste luchando contra el viento, esos mismos vientos juegan completamente en contra como una pared invisible. El avión consume mucho más combustible y el vuelo tarda considerablemente más tiempo. Así que la estrategia es absolutamente simple: evitarlos a toda costa. Y para eso los aviones se desvían hacia el norte, cerca de Alaska, donde los vientos son menos intensos. Es exactamente como caminar en un aeropuerto con cintas transportadoras móviles. Si una va en tu misma dirección, la usas para avanzar más rápido. Si va en contra, la esquivas para no perder velocidad. Esto se puede comprobar fácilmente viendo vuelos en tiempo real usando aplicaciones como Flight Radar 24 o FlightAware. Los que vuelan hacia el oeste suelen ir más al norte evitando vientos. Los que vuelan hacia el este mucho más al sur aprovechando corrientes. La diferencia es tan grande que incluso los tiempos de vuelo cambian notablemente en la misma ruta. Dato curioso número 2. El vuelo de Tokio a Los Ángeles dura alrededor de 10 horas y 20 minutos aprovechando las corrientes en chorro. El regreso en la misma ruta puede tardar 11 horas y 40 minutos. Una diferencia de aproximadamente 80 minutos solo por el viento. Pero todavía hay más razones fundamentales por las que pocos aviones cruzan el Pacífico directamente.
no solo es el océano más grande del planeta, con 165 millones de kilómetros cuadrados, sino también uno de los más vacíos en términos de tierra firme. Tiene muy pocas islas habitadas permanentemente y aún menos aeropuertos grandes preparados adecuadamente para emergencias de aviación comercial. Y aquí entra en juego algo absolutamente crítico: la seguridad operacional internacional. Durante décadas, las regulaciones internacionales de aviación han establecido con precisión qué tan lejos puede volar un avión comercial de un aeropuerto alternativo disponible y utilizable. Esto depende directamente del número de motores que tiene el avión y de los sistemas de seguridad redundantes instalados en la aeronave. Algunos aviones bimotores, por ejemplo, deben permanecer a un máximo de 60 minutos de vuelo de una pista utilizable en caso de una falla grave de motor. Esto significa que si un motor falla completamente, el avión debe poder llegar a un aeropuerto seguro en menos de una hora volando con un solo motor. Esta regulación fundamental se llama ETOPS, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, o estándares de rendimiento operacional de gemelos de largo alcance. Originalmente los pilotos bromeaban que significaba Engines Turn or Passengers Swim, motores funcionan o pasajeros nadan, una broma oscura sobre volar sobre océanos. Las certificaciones ETOPS vienen en diferentes niveles según la capacidad del avión. ETOPS 120 significa que el avión puede volar hasta 120 minutos de un aeropuerto alternativo. ETOPS 180 permite hasta 3 horas. ETOPS 330 permite hasta 5 horas y media de distancia. Para obtener una certificación ETOPS más alta, el avión debe demostrar una fiabilidad extremadamente alta de sus motores y sistemas. Las aerolíneas deben mantener estándares de mantenimiento muy estrictos y los pilotos necesitan entrenamiento especial para emergencias sobre océanos. Por eso, muchas rutas transpacíficas no son las más cortas ni las más directas posibles en un mapa, sino las más seguras operacionalmente hablando. A veces, para ir del punto A al punto B atravesando el Pacífico, hay que trazar un camino considerablemente más largo. Pero ese camino más largo os permite acercarse a un tercer aeropuerto alternativo de emergencia como Anchorage en Alaska, Cold Bay en las Aleutianas, o incluso aeropuertos militares remotos que pueden recibir vuelos comerciales en emergencias. Y eso no es todo en absoluto. Obtener certificaciones ETOPS para vuelos de muy largo alcance no es nada fácil ni rápido para ninguna aerolínea. Los sistemas del avión deben superar pruebas extremas rigurosas durante meses y funcionar perfectamente incluso en las peores condiciones climáticas imaginables. Existen aeronaves modernas capaces de volar casi en línea recta a cualquier parte del planeta. Por ejemplo, el Boeing 787 Dreamliner tiene certificación ETOPS 330, lo que significa que puede volar hasta 330 minutos, o 5 horas y media, de un aeropuerto alternativo. Pero no son la mayoría de aviones en operación. En el Pacífico específicamente, estas regulaciones juegan en contra de las rutas directas por el centro. La ruta cercana a Alaska tiene una ventaja clave evidente: las islas Aleutianas con varias pistas disponibles para emergencias. También están los aeropuertos de Anchorage, Cold Bay y Shemya, que sirven como puntos de desvío. Aún así, no es cierto que nadie cruce el Pacífico directamente. Hay un destino que rompe completamente la regla general: Hawái. Un archipiélago extremadamente aislado en medio del océano, con más de 1 millón de habitantes permanentes y millones de turistas que lo visitan cada año. Los vuelos hacia y desde Hawái son constantes diariamente desde múltiples ciudades. El Aeropuerto Internacional de Honolulu maneja más de 20 millones de pasajeros al año procedentes de todas partes del mundo. Es uno de los aeropuertos más transitados del Pacífico. Los vuelos desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Hawái duran aproximadamente 5 a 6 horas dependiendo de la ciudad de origen. Desde Los Ángeles son unas 5 horas y 40 minutos. Desde San Francisco, unas 5 horas y 20 minutos. Desde Seattle, unas 6 horas. Otros destinos remotos del Pacífico también reciben tráfico aéreo regular como Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua en Chile, o Tahití en la Polinesia Francesa con sus paradisíacas playas.
Fiji también recibe vuelos constantes desde Australia y Nueva Zelanda. Pero en estos casos específicos, los vuelos no cruzan todo el océano de costa a costa continental, sino que terminan en medio de él como destinos insulares finales. También existen rutas que sí cruzan el Pacífico de extremo a extremo porque simplemente no hay alternativa geográfica posible. Por ejemplo, los vuelos entre Australia o Nueva Zelanda y América del Norte tienen que cruzar sí o sí. Desde Sydney se puede volar directamente a Vancouver cruzando el Pacífico en dirección noreste durante aproximadamente 14 horas de vuelo continuo. La ruta pasa sobre el océano abierto durante la mayor parte del trayecto, con muy pocas islas debajo. United Airlines y Air Canada operan esta ruta diariamente con aviones Boeing 787 Dreamliner que tienen certificación ETOPS 330. Y la ruta Auckland a Nueva York es una de las más largas del mundo entero en términos de distancia y tiempo. Air New Zealand opera este vuelo que dura aproximadamente 17 horas y cubre más de 14.000 kilómetros de distancia. Es un vuelo agotador que cruza el Pacífico, sobrevuela partes de Estados Unidos y finalmente aterriza en la costa este. Los pasajeros literalmente cruzan la línea internacional de cambio de fecha durante el vuelo. Dato curioso número 3. El vuelo más largo del mundo actualmente es Singapore Airlines de Singapur a Nueva York, con 18 horas y 30 minutos cubriendo 15.300 kilómetros sin escalas. Donde la historia cambia por completo es entre Asia Oriental y América del Sur. No existen vuelos comerciales regulares directos entre China o Japón y Sudamérica actualmente en 2026. Las distancias son tan extremas que en algunos casos estas regiones son casi antípodas exactas geográficas. Es decir, están en lados completamente opuestos del planeta Tierra. Si cavas un túnel recto desde Buenos Aires, atravesando el centro de la Tierra, saldrías cerca de Shanghái en China. Desde el punto de vista técnico y económico, operar estas rutas directas es extremadamente complejo y financieramente poco rentable. Un vuelo directo desde Tokio hasta Buenos Aires tendría que cubrir aproximadamente 18.000 kilómetros sin escalas. Eso requeriría un avión con un alcance excepcional, probablemente un Airbus A350-900 ULR o un Boeing 777-200 LR especialmente configurado. El tiempo de vuelo sería de aproximadamente 20 horas continuas, lo que es casi el límite físico de lo que un avión comercial puede hacer actualmente. Los pilotos necesitarían relevos durante el vuelo porque ningún ser humano puede pilotar concentradamente durante 20 horas. Ha habido intentos puntuales como un vuelo directo entre Seúl y Buenos Aires, operado por Korean Air hace algunos años, pero no lograron mantenerse comercialmente viables a largo plazo. El costo operativo era altísimo con cifras que superaban los $200.000 por vuelo solo en combustible. Y la demanda de pasajeros no alcanzaba para justificarlo económicamente. La mayoría de viajeros entre Asia y Sudamérica prefieren hacer escala en Estados Unidos o Europa, donde pueden estirar las piernas, lo que hace que las rutas directas sean poco atractivas. Los únicos vuelos comerciales que parten desde Sudamérica hacia el oeste y cruzan el Pacífico son los que conectan Santiago de Chile con Sydney y Auckland en Oceanía. LATAM Airlines y Qantas operan estas rutas varias veces por semana. Desde Santiago a Sydney son aproximadamente 12 horas y media de vuelo cubriendo 11.000 kilómetros. Y al igual que en el hemisferio norte, no siguen la línea recta del mapa plano, sino una ruta mucho más cercana a la Antártida, aprovechando las corrientes en chorro del hemisferio sur. De hecho, estos vuelos pasan a veces a solo 1.500 kilómetros de la costa antártica. En días despejados, algunos pasajeros afortunados en ventanillas del lado correcto pueden ver icebergs flotando en el océano austral. Pero hay otro factor económico crucial que no hemos mencionado aún. El combustible de aviación, conocido técnicamente como Jet A1, representa entre 25 y 40% del costo operativo total de un vuelo de largo alcance. Para una aerolínea, cada kilómetro extra volado y cada minuto adicional en el aire significa dinero perdido. El precio del combustible de aviación fluctúa constantemente con el mercado petrolero global.
En 2026, el precio promedio es de aproximadamente $1,20 por litro. Un vuelo transpacífico de 14 horas que consume 168.000 litros cuesta más de $200.000 solo en combustible. Dato curioso número 4. Un avión moderno de largo alcance como el Airbus A350 consume aproximadamente 12.000 litros de combustible por hora de vuelo. En una ruta transpacífica de 14 horas, eso equivale a 168.000 litros de combustible. Pero hay otro factor económico crucial. El combustible de aviación representa entre 25 y 40% del costo operativo de un vuelo. Por eso, cada kilómetro y cada minuto ahorrado importa tremendamente. Las aerolíneas utilizan sistemas de planificación de vuelo extremadamente sofisticados que calculan en tiempo real la ruta óptima, considerando vientos, temperatura, turbulencia, restricciones de espacio aéreo y consumo de combustible. Estos sistemas pueden recalcular la ruta incluso durante el vuelo si las condiciones cambian. Es un equilibrio constante entre distancia, tiempo, seguridad y costo. Y el Pacífico presenta desafíos únicos en todas estas variables simultáneamente. Dato curioso número 5. Hay aproximadamente 100.000 vuelos comerciales cada día en todo el mundo. De esos, menos del 2% cruza el Océano Pacífico directamente. La mayoría vuela cerca de las costas o sobre rutas con aeropuertos de desvío disponibles. Al final, el cielo no se rige por mapas planos tradicionales que colgamos en la pared. Se rige por física tridimensional, viento atmosférico, regulaciones de seguridad estrictas y economía operacional. La próxima vez que mires el mapa de tu vuelo en la pantalla y veas que la ruta hace una curva extraña hacia el norte o el sur, ya sabrás exactamente por qué. No es un error del sistema. Es la ruta óptima considerando todas las variables que hacen posible la aviación comercial moderna. Y esto es solo la punta del iceberg sobre cosas fascinantes de la aviación. Si este vídeo te abrió los ojos sobre por qué los aviones evitan el Pacífico, suscríbete al canal para más contenido como este y dale like. Déjame en los comentarios si sabías esto o si pensabas que los aviones volaban en línea recta. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo los secretos del mundo de la aviación.